Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 2064 al 2082. El Decálogo en la tradición de la Iglesia. Numeral 2064. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y una significación primordiales. Numeral 2065. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Numeral 2066. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los padres griegos hicieron una división algo distinta que se usa en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas. Numeral 2067. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad comprende 2 preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas, así los 10 preceptos se dividen en 2 tablas. 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. Numeral 2068. El Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. La unidad del Decálogo. Numeral 2069. El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las 10 palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las 2 tablas se iluminan mutuamente. Forman una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. El Decálogo y la ley natural. Numeral 2070. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Desde el comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el Decálogo. Numeral 2071. Aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados. Para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural, la humanidad pecadora necesitaba esta revelación. En el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Conocemos los mandamientos de la ley de Dios por la revelación divina que nos es propuesta en la Iglesia y por la voz de la conciencia moral. La obligación del Decálogo. Numeral 2072. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves.
Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Numeral 2073. La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es, en sí misma, leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el 5º mandamiento, pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención de que la profiere. Sin mí no podéis hacer nada. Numeral 2074. Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Resumen. Numeral 2075. ¿Qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Numeral 2076. Por su modo de actuar y por su predicación, Jesús ha atestiguado el valor perenne del Decálogo. Numeral 2077. El don del Decálogo fue concedido en el marco de la alianza establecida por Dios con su pueblo. Los mandamientos de Dios reciben su significado verdadero en y por esta alianza. Numeral 2078. Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la tradición de la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y una significación primordial. Numeral 2079. El Decálogo forma una unidad orgánica en la que cada palabra o mandamiento remite a todo el conjunto. Transgredir un mandamiento es quebrantar toda la ley. Numeral 2080. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Lo conocemos por la revelación divina y por la razón humana. Numeral 2081. Los 10 mandamientos, en su contenido fundamental, enuncian obligaciones graves. Sin embargo, la obediencia a estos preceptos implica también obligaciones cuya materia es, en sí misma, leve. Numeral 2082. Dios hace posible por su gracia lo que manda. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.